Maestría en Informática Aplicada, Algoritmos Modernos. Optimización de enjambre de partículas aplicada al problema de agente viajero. Integrantes: Diego Liebel, Vanessa Bonelli. La resolución de problemas de optimización consiste en intentar encontrar la mejor solución a un problema formulado por un lenguaje matemático. Problema del agente viajero. Es uno de los problemas más utilizados para probar los distintos métodos de optimización en la resolución de problemas combinatorios. Descripción del problema de viajero. Puede definirse de la siguiente forma. Un viajante de comercio tiene que visitar una serie de ciudades, pasando solo una vez por cada una, partiendo de su ciudad de origen y volviendo a esta. ¿Cuál es la ruta óptima que debe elegir? Se busca hallar el mejor ciclo hamiltoniano, el de mínima distancia, que podría realizar un viajante que tiene que ir a n ciudades sabiendo las distancias entre ellas. Formulación. Aplica la teoría de grafos. Sea un grafo definido como G, donde n es el conjunto de los nodos, que en nuestro caso son ciudades, de n de 1 hasta n. Y A es el conjunto de arcos que conectan a los nodos entre sí. Cada arco IJ pertenece a A y se le asigna un coste con valor no negativo. En este caso, el coste es representado por la distancia entre los nodos. Aquí tenemos cada una de las expresiones. El modelo TCP se plantea como minimizar el costo que tengo para ir de una ciudad I a una ciudad J, con unas restricciones, ya que no debo pasar nuevamente por las ciudades. Introducción a la metaheurística. Glover fue uno de los pioneros en introducir por primera vez el término de metaheurística. Los metaheurísticos son algoritmos no determinísticos de propósito general, adaptables a varios problemas de optimización, que ofrecen soluciones factibles en un tiempo razonable. Los algoritmos metaheurísticos son métodos estocásticos de búsquedas globales con un tiempo computacional aceptable que ayudan a localizar eficientemente la vecindad del óptimo global en la mayoría de las ocasiones. Existe un gran número de algoritmos metaheurísticos, algunos en sus versiones originales y otros ya con mejoras. El algoritmo genético son métodos de optimización. Se basan en las teorías de evolución biológica. Su objetivo se centra en maximizar o minimizar una función objetiva. Algunos conceptos básicos que hay que manejar de los algoritmos genéticos. Cromosoma. Es una cadena de información que representa al individuo o solución candidata. Dentro de esta cadena, cada elemento se denomina gen. Y la población es el conjunto finito de cromosomas. La amplitud afine es el criterio de evaluar la calidad del cromosoma. Cuando mayor sea la actitud, mejor será la solución y la probabilidad de sobrevivir será más alta. Por lo tanto, es más probable que se transmita sus características a las próximas generaciones. En el proceso de búsqueda de soluciones se involucran tres operaciones principales: la selección, el cruce y la mutación. Optimización de enjambre de partículas, o más conocido por sus siglas en inglés PCO. El PCO fue desarrollado por Kennedy y Eberhard en 1995. Se inspira en el comportamiento social observado en grupos de individuos, como ser las barbadas de pájaros, los enjambres de insectos y los bancos de peces.
El comportamiento social consiste en la transmisión de los sucesos de individuo a individuo de todo el grupo. Esta sinergia en el proceso permite satisfacer mejor las posibles necesidades del grupo, como ser la localización de alimentos. Cada individuo o posible solución es considerado una partícula que se mueve en un espacio de búsqueda multidimensional. La población o grupo también se denomina enjambre, square, y la trayectoria de cada partícula es ajustada dinámicamente mediante la alteración de la velocidad. Estas partículas vuelan a través del espacio de búsqueda, teniendo dos capacidades de razonamiento: la memoria de la mejor posición individual alcanzada, conocida como la influencia cognitiva, y el conocimiento de la mejor posición global, conocida como la influencia social. Cada individuo puede modificar su propia opción basándose en tres factores: su conocimiento sobre el entorno, que es el valor del fitness; su conocimiento histórico o las experiencias anteriores, que es su memoria; y el conocimiento histórico o experiencias anteriores de los individuos situados en su vecindario. Las partículas actualizan su posición en el espacio de búsqueda, en consideración a su posición anterior y su velocidad actual. En el desplazamiento, cada partícula sabe cuál es su mejor personal, o sea, la mejor posición de la historia de esa partícula; el mejor global, que es la mejor posición encontrada dentro del enjambre; y el mejor local, que es una variante, es la mejor posición de subgrupos dentro de un enjambre, que se denomina posiciones de vecindad. Antes de seguir con las experimentaciones, cabe recalcar o mencionar que se ha implementado estos algoritmos, tanto el algoritmo genético como el algoritmo PSO, para resolver el problema TSP. Una vez implementados estos algoritmos, se han realizado estas pruebas. Para evaluar estos algoritmos se utilizan instancias del TSP de problemas conocidos, tanto el Berlin 52, el EI 101 y el A280. Se utilizó como función fitness la función objetivo del TCP, la cual minimiza los costos para recorrer todas las ciudades. Con estas condiciones, con estos algoritmos estudiados que estamos viendo. Y con la condición de parada que se tomó el tiempo. Estos fueron los parámetros que se tuvieron en cuenta para las evaluaciones. Se tuvo una población de 33, tanto para el algoritmo genético como para el PSO. Se tuvo tiempos de 10 minutos e intervalos de 1 minuto. La iteración fue constante a medida que fue avanzado el tiempo TE. En el algoritmo genético se aplicó un elitismo del 10%. En el PSO tuvimos los coeficientes de inercia máximo del 0,1, los coeficientes de inercia mínimo 0,1 y los coeficientes de aprendizaje individual y global, que fueron aleatorios, de 0 a 1. El coeficiente de inercia se aplicó esta fórmula: el coeficiente de inercia máximo menos el tiempo, la iteración, sobre 100 por el coeficiente de inercia máximo menos el coeficiente de inercia mínimo. Esto para tener el peso y tener un coeficiente de inercia. La permutación se aplicó para resolver el TSP, un squat operator. Se aplicó en el algoritmo genético una selección de torneo, un cruce PGM, PMX y una mutación de inversión. Ejecuciones. Los experimentos también se realizaron con 3 instancias mencionadas para cada algoritmo, tanto el PSO como el algoritmo genético, y en cada instancia se han realizado 10 corridas
de 10 minutos cada una, registrando en cada minuto el valor de la función fitness. Con estas colecciones de datos se buscó las mejores soluciones de cada instancia en el algoritmo ejecutado para cada tiempo T registrados. Discusión de resultados. Para evaluar estos algoritmos se aplicó ANOVA planteando lo siguiente. Como hipótesis nula, se propuso no existe evidencia significativa sobre las diferencias del desempeño entre los dos algoritmos. Como una hipótesis alterna, que existe una evidencia significativa sobre la diferencia en el desempeño entre los algoritmos. Como acabo de mencionar que se aplicó a ANOVA, se hizo las aplicaciones de estas pruebas estadísticas con una significancia del 0,5, obteniendo el valor P, que como vemos es menor a la significancia, por lo tanto podemos tomar la hipótesis alterna diciendo que el desempeño entre ambos algoritmos es significativamente diferente. Con el fin también de determinar el desempeño de ambos algoritmos con las mismas instancias, se procedió a realizar una prueba post-hoc, en este caso se utilizó el 2K, con la significancia también del 0,5. Entre las instancias que se evaluaron fueron de cada instancia con sus respectivos algoritmos. Y como los valores del p-value fueron menores a la significancia, se pudo tomar la hipótesis también alterna que existe una diferencia en el desempeño de ambos algoritmos. Por lo tanto, se puede concluir. Se ha estudiado estos dos algoritmos, el algoritmo genético y PCO, para resolver problemas TCP con el fin de explorar alternativas de soluciones de NP duros. Estos algoritmos metabolísticos poseen estructuras simples que posibilitan implementar mecanismos que mejoran la búsqueda de las soluciones en el individuo. Al tratarse de algoritmos metabolísticos, son difíciles de afirmar, puesto que no todos los casos que requieren obtener una solución, sino que en ocasiones uno u otro algoritmo presenta mejor desempeño para un problema en particular. En este estudio se aplicaron pruebas de ciertos casos para problemas de tipos conocidos de TCP, con el fin de evaluar el mejor desempeño en las búsquedas de soluciones en una o varias instancias, de lo que se pudo denotar que el algoritmo genético presenta una diferencia en el desempeño frente al PCO.